Vamos a la expectativa, sin duda que hay en este momento una expectativa importantísima a sabiendas de que estamos de por medio jugándonos el futuro del país. Hay dos tendencias claramente identificadas. La una, que de alguna manera está actuando ya como gobierno y que trata de establecer un statu quo ceñido al derecho, ¿no? Tratando de solucionar los cientos de problemas que heredó, que no son pocos, y que por tanto en tan poco tiempo le ha tocado ir supliendo tantos problemas de orden negativo que en resumidas cuentas han venido arrastrándose durante estos años. Por otro lado, hay un grupo también que se lo tiene plenamente identificado, que yo personalmente no lo considero de izquierda, no es de izquierda como ellos siempre han venido a esa posición, no. Ellos son un grupo que obedece a sus intereses, ¿no?, que naturalmente apuntan, en primer lugar, a solventar problemas de orden personal con la justicia, y por otro lado han demostrado tener intereses ya y vínculos con ciertos sectores que han sembrado el caos y la anarquía dentro del país. No quiero generalizar, porque hay excepciones de personajes que merecen mucho respeto, pero más allá de eso considero que el significado de cada una de las tendencias, de todas maneras, nos dan una señal clarísima a dónde podría ir el Ecuador si elegimos la una o la otra tendencia. Economista, lo de ISA, solo para abordar este tema último, ¿no? Último, y sí me encantaría topar el tema económico, este tema de ISA. ISA pone condiciones, no asiste a la firma, las deja ahí. ¿Qué opinión le merece a usted? A ver, el señor Issa, en primer lugar, no asistió a Tixán. Simplemente dicen que hubo una filmación donde él mostró nada más unos puntos de acuerdo, creo que son 21, donde decía que ellos no han firmado y no han dado un cheque en blanco, sino que simplemente ellos ponen condiciones para apoyar, en este caso, a la candidatura de la señora Luisa. Ella, por otro lado, naturalmente aceptó cualquier barbaridad, pero créamelo, Freddy. Cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad, sí. Y le puedo mencionar, como por ejemplo decir, no, es que nosotros vamos o exigimos que en este caso se baje el IVA en 3%. Y digo barbaridad no porque está mal que se bajen los impuestos en este país, pero sí es una barbaridad cuando, sabiendo que hay un déficit de 4,000 millones de dólares, en este caso se empuja para que ese déficit aumente, simplemente por el hecho de complacer a un señor que no le interesa el país, sino simplemente una publicidad como para decir que ellos son los que defienden los intereses del pueblo. Sí. Sabiendo bien que esa baja de impuesto, lo único que genera es que no se puedan pagar salarios a la clase media que labora tanto en el sector público principalmente, y no se puedan cumplir con obras, y no se pueda cumplir con la salud, y no se pueda cumplir con la educación que tanto ellos dicen que pregonan. Entonces, ese mar de contradicciones, Freddy, son los que a mí personalmente me indignan, porque al pueblo se lo quieren engañar, diciendo que ellos son los salvadores del pueblo, pero por otro lado lo desestabilizan al Estado, que es justamente el que soluciona la problemática de servicios que demanda justamente la ciudadanía. Entonces, si por un lado se pregunta una cosa, pero no se sustenta lo otro, eso estamos entonces queriendo manifestar que hay una demagogia galopante, vigente, y que en este caso nos está empujando a mentirle al pueblo, porque por otro lado,
algo lo escuchaba el señor Diego Borges el día de ayer, diciendo que cómo es posible que el pueblo aprobó la cuestión del Yasuní, donde le disminuye $1,000 millones al año, y por otro lado hay que gastar $4,000 millones en desmontar. Pero si ellos fueron justamente los que impulsaron de que eso ocurra. Pero por otro lado ellos se contradicen diciendo que eso en realidad va a traer una situación caótica en el aspecto económico. Entonces ellos apoyaron la consulta. Ellos apoyaron la consulta y que diga todo en contra de Lasso, ¿no? Y ahora ayer lo justificó. Exacto. O sea, dijo no. Entonces ahí es cuando al pueblo lo envuelven, lo confunden, y entonces no se sabe qué mismo pregonan y qué quieren ellos con respecto a su gobernanza. Por otro lado, hablan de la moratoria de los contratos mineros. Sí, ellos fueron los que propiciaron el tema de contratos a 50 años, por ejemplo, con esta importante empresa minera que actualmente nos destruye las vías aquí en este sector sur, como es la minera esta Cóndor del Cóndor Mirador y esta otra que lleva cobre y todas esas cosas. Entonces, solamente para ponerle ejemplos que no concuerdan con la realidad que realmente le toca vivir al país. Entonces, que están en contra de una nueva constituyente. Pero por favor, si ese es uno de los pilares fundamentales de los problemas. Ya vemos que el Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, es justamente un ente que se lo enclavó en la Constitución del 2008 y que ha servido para que haya un hiperpresidencialismo de un manejo antidemocrático. Y anarquizar al país. Pero vaya, ya se ha visto, y sobre todo con unos poderes absolutos para nombrar las autoridades de control. Entonces, si vamos por ese lado, creo que nos vamos al despeñadero. No hay por ahí una opción, sobre todo después de disque firmar y hacer una payasada en Tixán, donde hubo una participación de no más de 2.500 personas, a sabiendas bien que lo que se necesita para poder ganar a la segunda vuelta, sobre todo del sector indígena, son 500,000 votos. Entonces, esa representación que hubo de Parapeto el día domingo, para mí que no significó absolutamente nada. Peormente, si el señor Issa tuvo vergüenza de presentarse ahí para de luego justificar con sus mentirotas, que siempre las tiene, bajo su poncho, y de esa manera salir a las calles a soliviantar a la gente. ¿Por qué cree usted que Issa tiene vergüenza o tiene miedo o tiene información? En realidad, ¿tiene vergüenza o tiene información contraria y ya no quiere complicarse la vida? El señor Issa es un hombre impredecible. Es un hombre que tiene cambios absolutos de 180 grados de la noche a la mañana y tiene posiciones de un hombre anarquista, mariateguista y de toda esa naturaleza, como usted lo imagina, a posiciones de bajar la guardia cuando le conviene, como fue en el caso de hacer su campaña electoral, que tuvo una posición, diríamos, hasta cierto punto más moderada. Pero cuando él se pone, en este caso, la camiseta de la agresividad, realmente es un tipo sumamente peligroso, a tal extremo que al Ecuador lo tuvo en vilo durante varias ocasiones al tomarse la capital e incendiar instituciones, mire usted, como la Contraloría, donde había una documentación valiosísima con respecto a cuántas personas que habían perjudicado al erario nacional. Y todo eso se perdió, imagínense. Claro, pero yo le pregunto última vez sobre este tema de Issa para superarlo. ¿Por qué no se presenta Issa? ¿Tiene vergüenza o tiene información contraria? Yo diría que para mí lo escondieron, porque eso de presentarse la señora Luisa con el señor... Issa con la señora González, no mostraba tampoco una posición frente a los votos que ellos necesitan. El voto nulo o el voto que lo tenían los otros candidatos no necesariamente se enmarcan con esa posición radical que tiene este señor.
Entonces ellos más bien tal vez yo creo que vieron la situación de ponerlos juntos con el señor Issa peligrosa, porque en vez de sumar iba a restar. Es que es lógico, ellos tienen una base naturalmente consolidada a través de su movimiento político indígena con la CONAI y Pachacuti. Sí, pero ya una vez que no están ellos presidiendo eso, esa gente está totalmente desbandada, como se ha demostrado hasta aquí, con las diferentes actuaciones de líderes de sectores que se han manifestado más bien contrarios a la posibilidad de firmar ese convenio. Ya, está clarísimo, economista. Son juegos macabros de la política, ¿no? En la campaña, pero a mí me late que tiene alguna información también esta gente, ¿no? Tienen su información y optan por estas estratagemas, me da la impresión. Economista, y ya que se topó a lo del economista Diego Borja ayer, el tema del Yasuní, ¿es devastador su retirada? A ver, imagínese, aquí lo contradictorio, porque yo lo oía al economista Borja decir que el perjuicio es grave en el sentido de que pierde el país de recibir $1,000 millones y encima de eso tiene que gastarse 4,000 millones para desmontar esa claro. Él mismo decía, eso al país le cuesta realmente un ingreso importantísimo para financiar el déficit actual. Pero yo digo, la buena intención del señor candidato, digamos, ¿dónde queda si el mismo partido por el que él está participando fue uno de los propiciadores para negarse a que justamente se haga esa explotación como él mismo estaba recomendando? O sea, bajo lineamientos técnicos apropiados que no perjudique el tema ambiental, que es lo que siempre tenemos que cuidar. Claro. Porque en un área donde hay, por decir, 1 millón de hectáreas, apenas se estaba afectando a 30 o 40 hectáreas, que no tiene un significado, sino más bien hay más bien un tema que se lo generalizó en un sentido negativo para los intereses nacionales, porque aquí en el país lo que se hace es siempre vender una imagen grandilocuente, de susto, de temor, porque aquí no se vive en esencia lo que es la política limpia. Aquí lo que se busca es ver cómo se hace el daño al que está en contra de ellos, o por lo menos está en el poder y ellos están haciendo en la oposición. Entonces, todo lo que hace el gobierno no es reconocido. No es reconocido bajo ningún concepto. Cualquier gobierno de turno. Cualquier gobierno de turno, porque antes el malo era Moreno, después era Lazo, ahora es el perverso el señor Noboa, pese a que cuando les convenía decían que ellos sí apoyarán en este caso a este nuevo líder, que por aquí, por acá. Al otro día ya estuvieron en la oposición radical. Entonces, ese es el problema principal que tenemos en el país, que no apoyamos y empujamos hacia arriba, y sobre todo en temas y materias como por ejemplo la seguridad, que en este momento el país está en una permanente guerra. Vea, si, por ejemplo, el señor Noboa fue a Miami a reunirse con el presidente más poderoso del mundo, yo creo que merece un reconocimiento y un aplauso. Pero no, la oposición más bien dice que eso fue que no cenó, que el plato estaba ahí. Imagínese, en vez de más bien haber apoyado y haberse sumado y haber dicho, qué bueno, con eso podríamos conseguir ayuda. Exacto. Que nosotros las necesitamos, porque probablemente la capacidad o los elementos que tienen, en este caso las Fuerzas Armadas, son insuficientes para contrarrestar esta oleada delincuencial que está presente en todas partes del país. Claro, entonces, no hay en este caso coherencia lo uno con lo otro. Y lo único que se trata aquí en este caso de hacer política, por eso la política en nuestro medio está demasiado devaluada. Aldeana, sí. Aldeana, porque siempre juzgamos en mal las cosas buenas que sí requiere el país. Entonces, mientras el uno trata de llevar el barco hacia puerto seguro, todos tratamos de ver cómo lo hundimos al barco.
Entonces, si estamos en esa lucha permanente, de lado y lado, naturalmente, creo que el Ecuador no avisora un futuro consolidado y necesario para un desarrollo que justamente estamos todos buscando, ¿no? Economista, pero ¿no cree usted que a la larga pueblos inteligentes, golpeados, sufridos, van reaccionando, se van dando cuenta? Porque, mire, ahora, a mí me agradó el hecho de que el economista Borja coincida con el tema también de la ideología de género, esto que ya le voy a topar a usted, el tema del Yasuní. Imagínense, ¿por qué antes no dijeron eso cuando Lazo estaba en el poder? Me parece muy interesante. Pero que el presidente se va a Miami a cenar, que lo ven mal. Pero ¿qué tal si el presidente se fuera a Venezuela, Nicaragua, Cuba, a Irán? Seguramente ahí habría aplausos, irnos a Corea del Norte. ¿Qué será, no? O sea, ¿qué será que quieren, qué desean? ¿Cómo no ir a la prosperidad? Pero total, cuando están en dificultades, lo primero que hacen es huir a Miami. Pregunte cuántos están en Miami de ellos, cuántos están en el imperio, cuántos de los recursos no los tienen a buen recaudo en el imperio. Entonces eso es lo que la gente va dándose cuenta y obviamente reflexiona y dice, no, el discurso está un poco, como usted inició diciéndolo, el discurso es incoherente, ¿no? Es incoherente y esa incoherencia es la que finalmente fastidia, ¿no? Porque es una tomadura de pelo, economista. Mira, yo por ejemplo, mire, puedo observar que esta campaña está caracterizada por un factor que no creo que se lo ha visto con tanta intensidad en otras ocasiones. Siempre en nuestro país ha existido la demagogia. La demagogia más bien en un sentido de exagerar, pero ya caer en el plano de mentir en forma frontal, eso realmente es temerario. No, por ejemplo, mire, en el mismo debate se ha detectado por lo menos unas 10 mentiras que una candidata le lanzó al otro candidato y que no han sido comprobados bajo ningún concepto y no hay acusaciones formales a través de las instituciones, en este caso, que corresponde. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que no estamos frente a personas serias dentro de lo que es su comportamiento en sí, de hablarle al pueblo con un lenguaje adecuado. Eso también de que se hipoteque, en resumidas cuentas, firmando un cheque en blanco prácticamente por parte de la señora Luisa, a las pretensiones de un señor, porque no es que es el grupo de Pachacutic el que ha tomado esas decisiones, de cumplir una cantidad de exigencias inaplicables. Eso da la medida de que estaríamos frente a un caos asegurado dentro de nuestro país. Entonces, yo sí creo que... Porque si no las acepta, porque si ganaran las elecciones y no cumple el compromiso... Al otro día se incendia el país. Al otro día se incendia el país. Tienen el pretexto perfecto para hacerlo. Pero si los cumple, también se acaba el país. Exacto, cualquiera de los dos casos. Es que ese es un problema. Por eso estamos entrando en una posición ya imposible, digamos, de poder, en este caso, de tener una aspiración correcta con un planteamiento ejecutable, claro, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, para mí, por ejemplo, no funciona el tema. Lo mismo la propuesta, pero ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué cree usted que ellos a última hora hacen estas cosas de, por ejemplo, este planteamiento que hacen en la asamblea de la ideología esta de género? Imagínese, usted también, el economista Borja, lo rechazó tajantemente el día de ayer. Bueno, es que es vergonzoso decir que apoye eso. Es un proyecto presentado justamente por una persona del partido político de ellos. Es una barbaridad, solamente porque tienen un odio radical a la religión católica. Punto. Que no comulga con esos preceptos, claro, o a otras religiones que por lo menos no están identificados con esa posición radical. Por ejemplo, pero eso ya es un totalitarismo. No, pues absoluto. Pues es que mire, ellos ¿en qué línea están? Es muy fácil, en eso no nos confundamos. Ya reconoció Luisa que está totalmente a favor de la dictadura del señor Maduro. Vea usted. Claro. Y ellos justamente, ¿cuál es la línea y posición de ellos? ¿No? La imposición absolutista
de criterios totalmente antagónicos a los que nuestros pueblos han estado acostumbrados. Entonces, apoyar en primer lugar a un hombre corrupto que se robó las elecciones de Venezuela en forma pero evidente, porque el triunfo fue del 69% al 35%. O sea, fue una cosa pero ya de escándalo. Barrisola. Barrisola. Claro. No pudo mostrar las actas, no pudo hacerlo. Pero eso... Y que eso se conozca a la señora candidata Luisa, a mí me parece ya solo ese hecho una demostración flagrante de que es una persona que no debería ser elegida aquí en el país. Economista, pero es que eso no es broma. Acaban de regresarse todos los buques que anclaron, estaban en cuarentena en el Caribe, se van vacíos, se regresan porque ya no pueden llevar el petróleo. Se fueron los buques, llegaron a ver petróleo y se regresaron. Talán, claro, es que es un país que ya rato vive en una autarquía sancionado, y ya no solamente por los Estados Unidos, sino por China y por Rusia también, ya están todos ellos, España, ya prácticamente lo han marginado. Entonces, claro, querer todavía en este caso, entre comillas, que por solidaridad, por alguna cosa, no señores, es que en este caso, cuando hay incumplimientos de las reglas, ese gobierno tiene que ser castigado. Lamentablemente a gran sacrificio de su pueblo. Sancionado. Que es víctima ese pueblo de estas políticas ya hasta muy sospechosas con relación al tema del narcotráfico y todo ese tipo de cosas peligrosísimas, ¿no? Claro, pero parecería que esta vez sí las horas las tiene contadas el dictador. Bueno, pues esperemos que sea así por el bien de ese pueblo que lamentablemente ha migrado por millones. Claro, se calcula que son 7 millones de personas que están fuera de ese país. Eso no puede ser. Y pensar que hay gente que eso aplaude. Un pueblo rico. Pero solamente por un dogma. Verá, el problema radica, Freddy, que la gente, por un lado, solamente por el prurito de mantenerse en una posición encasillada, ¿no? Disque de convicción política, que ya en el mundo entero se acabó. Porque no, si es vamos, de protección, pues. ¿Perdón? Seguramente es de protección. O de conveniencia. De protección, para ponerse a buen recaudo, porque Tal si salen de ahí también, buenos días. Vamos, una sola llamada telefónica, sí. Economista, permítame. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, señor periodista. Muchísimas gracias por permitirme la participación. En algún rato escuché que hablaba el economista Castillo de populismo y de exceso de demagogia. Entonces, ¿qué opinión le merece él los 7 tipos de bonos que el señor Noboa está promocionando últimamente? Por voz de él mismo he escuchado que dice que eso le soporta un monto de más de 500 millones de dólares. Yo quisiera escuchar su opinión. Muy bien, economista. Bueno, el dinero del Estado tiene que servir para las emergencias. Justamente, si este rato estamos viviendo inundaciones con un invierno virulento, como estamos pasando, en vez de que ese dinero se malgaste en otro tipo de situaciones, obviamente que hay que priorizar las emergencias. No vamos a dejar en el abandono a todo ese sector y a esas zonas, especialmente costeras. Es increíble allá. Yo que paso mucho tiempo en Guayaquil, conozco y he vivido en el campo mucho tiempo trabajando, conozco lo que representa una inundación. Ahí sí se destruye absolutamente nada. Por ejemplo, mire, acaba de pasar el problema del Sote, donde se regó el petróleo. Ahí hay familias perjudicadas. Entonces, que el gobierno ayude a 2,000 familias me parece lo legítimo, porque son perjudicados producto de ¿qué? De una situación que no estaba premeditada, pero que perjudicó a quienes estaban cercanos al sector. Y lo mismo pasa en el resto de actividades. Eso no es populismo, eso es la realidad vivir. Ahora, si el poco dinero de ahorro para emergencias existe y que se use en favor de estas familias, bienvenido sea. Eso no es populismo, es que hay que diferenciar mucho entre lo uno y lo otro. No, cuando hay emergencias, necesidades, qué bueno más bien que se use el dinero en eso. Y justamente ese ha sido uno de los puntos donde más bien más lo han atacado al gobierno. Pero vea, ahora que da 520 millones de dólares para esa materia,
está siendo atacado. Claro que coincide con el tema electoral, que por aquí, bueno, así será, pero también no nos olvidemos que el tema de emergencias, de inundaciones, se ha dado justamente en estos 2 o 3 últimos meses en una forma, pero impresionante, ¿no? Ahora, claro, no es extraordinario lo que pregunta la señora, muy bien cómo le responde usted que estamos en emergencia, pero hay un tercer aspecto, economista. El momento en que haya una emergencia, una crisis, y el gobierno de turno, yo siempre hablo de los gobiernos de turno, porque estos gobiernos son pasajeros, y la gente apunta, podrían ser pasajeros hasta que se nombre pero la gente siempre le apunta a la persona, así nos enseñaron a odiar a la persona. Estamos hablando de un gobierno, pues si el gobierno no se presenta con una ayuda que es solidaria, en cambio dice, si se dan cuenta cómo el gobierno no está en ninguna parte, si se dan cuenta ustedes como nunca llegó ayuda aquí, este gobierno, pero ellos sí se van a Miami. Yo conozco la bajeza humana hasta más no poder. La bajeza humana la conocemos aquí demasiado. Si usted da, eso es una demagogia. Usted lo describe perfectamente bien. Esa es una obligación de un gobierno, atender una emergencia. Por eso tiene recursos guardados, por eso ha ahorrado. Es lo correcto. Pero viene la tercera que le decía, es que si no da, en cambio ahí le caen. Ahí le caen. Entonces dice, nunca llegó este gobierno, insolidario. Yo no sé cómo puede un ser humano gobernar. ¿Se acuerda de Lenin que decía, el pueblo exige un buen gobierno? Pero yo también hubiese deseado un buen pueblo, ¿no? Hubiese deseado tener un buen pueblo para gobernarlo. Qué ingobernable que es el pueblo. Estoy seguro que lo dijo de buena fe la señora, ¿no? Tratando de ilustrarse, de No, está muy bien, está en su derecho. Y usted le agradezco más bien su preocupación. Y le dio la oportunidad a usted de explicarle cómo funciona la responsabilidad de que un gobierno tenga para las vicisitudes, para las emergencias, para las dificultades. Economista, yo quisiera ojalá vernos otra vez para hablar del tema económico. Adelántenos del tema económico. Hay dificultades, el riesgo país, nadie ha podido domarlo. Mire, cuando el riesgo país estaba en 900 puntos, ¿no? Vino el balotaje. Vino el balotaje y lamentablemente subió porque naturalmente las expectativas cambiaron. Este momento las condiciones son 50%, 50%. Claro. Entonces, el inversionista exterior, o en este caso el JB Morgan, que es un banco de New York que califica en este caso la puntuación respectiva, automáticamente varió, porque eso está sujeto a la oferta y a la demanda de los inversionistas que ven positivo invertir el dinero o sacar el dinero. En este caso, los bonos que tenía el país en el exterior, lamentablemente, se depreciaron y por tanto los puntos de riesgo país subieron. ¿Eso qué les representa al país? Un mayor costo financiero, porque así de simple. Y este momento, al querer colocar el Estado, por ejemplo, bonos en el exterior, serán con una tasa realmente muy baja, porque nadie querrá demandar bonos nacionales. Entonces se pierde, ¿qué? Lo que es el financiamiento para determinado tipo de obras de déficit o inconclusas que hayan dentro del país. Entonces, esa parte lamentablemente es técnica, no la entendemos todos y por eso es que más bien nos burlamos. Y yo he oído gente que dice, pero ¿para qué nos sirve eso del tal riesgo país? Ah, no, pero después nos quejamos de que por qué suben las tasas de interés internas, que porque no hay liquidez, que porque no hay esto, porque no hay este otro. Es justamente por estos factores. Porque mire Freddy, aquí hay una cuestión que tenemos que tenerla clarísima. El país en sí y el Estado no tiene la suficiente liquidez, como en este caso, para cumplir con todas las demandas que existen. Entonces, lamentablemente por la estructura actual del país, tiene un gasto mayor que el ingreso. ¿Cómo lo suplimos a esa diferencia? Lamentablemente, hay que decirlo, con endeudamientos y ayudas de los multilaterales. ¿Quiénes son los que nos salvan para no vivir cautizados? Hasta que llegue un momento de que eso se vaya necesariamente arreglando. Claro, o sea, tiene que haber un gobierno supremamente serio. Y
se acaben este tema Cuando de las dice- politizaciones y elecciones tras elecciones que son las que alteran la estabilidad del país. Pero cuando usted dice un gobierno serio, usted le está diciendo al MPD y a ISA que no es cuestión de decir no pago esta deuda. Sí, Es facilito para ellos decir eso. Es facilito Pucha, decir. Qué fácil hablar así, ¿no es cierto? Qué Simplemente fácil, no se paga. Que no se paga. No se paga. Ya nos comimos la plata, ya No me se encargo, paga. pero ahora sí ya no la pagamos. O echamos mano de la Reserva Monetaria Internacional. Ah, O sea, también. depósitos que pertenecen a los cuenta ahorristas, y es el encaje bancario de la gente, de los bancos, para tener seguridad, cosa que cuando haya una corrida de dinero se haya de dónde devolver ese dinero. Pese a eso, ya en la época correísta, por eso alguien decía, pero si nosotros no hemos desdolarizado cuando estuvimos 10 años en el poder. Sí, pero hicieron intentos gravísimos, como por ejemplo cambiarle bonos con dinero en efectivo al Banco Central por 8.000 millones de dólares y lo dejaran a la mesa con una pata coja. Si la cuestión de la dolarización no es que está totalmente asegurada mientras se permanezca en esta... En vez de tener 8.000 millones, deberíamos tener 15.000 en este momento. Vaya a ver lo que le pasó a Bolivia. Ellos tenían 15.000 millones de dólares en reserva. No hace mucho. Este momento, porque como ya se les acabó la exportación de gas y todo ese tipo de cosas, porque todo tiene su tiempo. Porque no invirtieron además. Este también. momento no tienen para pagar ni los salarios. Es una cosa increíble. Claro, no hay nada. No hay porque no hay ni recursos siquiera con que afrontar las necesidades. Ni para comprar combustible. Indudable. Claro. Entonces, por favor, si entendemos eso ya en lo que es materia económica, pero no analizando superficialmente, sino a fondo como debe ser, dentro de un debate con argumentos y números, ahí podemos llegar a sacar conclusiones, pero muy valiosas con respecto a estos temas. Economista, quiero agradecerle muchísimo. No, pues lo de Bolivia es de llorar. Es grave, ¿no? Es de llorar. Es un país quebrado, ¿no? De llorar. Pero eso es porque, claro, cuando nos comemos hoy las reservas y hay pan para hoy, pero va a haber hambre para mañana. Entonces, lo que debe hacer un gobierno serio es ser previsivo. Porque caso contrario, si este rato llenamos las faltriqueras de las personas, simplemente dándoles todas las maravillas que ellos desean, y mañana no tenemos con qué, entonces ahí veremos que realmente las políticas a mediano y largo plazo han sido negativas. Entonces, muchas veces decimos, pero es que el señor, o sea, ¿por qué lo siguen juzgando? Si esto pasó hace 8 años. Justamente, las bases de un Estado se siembran y se van construyendo en base a lo que se ha sembrado. Se sembraron malas cosas, se hizo un gasto desmesurado. Hoy estamos viviendo esas consecuencias. Hoy estamos en ese chuchaqui que desde el 2014 empezó un endeudamiento masivo luego de haberse comido todas las reservas que tuvo el país. Y como consecuencia de eso, los presupuestos nacionales no alcanzan sino para ir cubriendo estos vencimientos que justamente nos toca pagarlos en la actualidad, por favor. Entonces, ¿cómo se va supliendo eso? Con más créditos y más créditos, porque caso contrario, ese hueco, ¿cómo lo tapamos? Y ese hueco, ¿qué representa? El dejar pagar partidas que son indispensables, por ejemplo, para los proveedores o para los que viven del Estado, más no necesariamente el sector público, pero tiene un efecto negativo en todos los ecuatorianos. Gracias, economista. Gracias. Lo convoco de la manera más cordial para la próxima semana u otro día que podamos conversar. Muy agradecido.